Entonces, ahí estamos grabando. Escucho ahí a la señorita diciendo que la Sí, grabación está en... recording in progress. Ya, ahí nos preguntan también, perdóname que lo interrumpa, Doc, que aquí vamos a responder otra pregunta. ¿Dónde están subiendo las clases? Estamos subiéndolas en una plataforma que todavía está siendo confirmada por la SEM, así que de forma online le vamos a avisar dónde vamos a subir esas cosas. Eh, y acá me están preguntando por los horarios. Básicamente, hoy día partieron a las 18 por temas de horarios y organizativos. El horario oficial siempre va a ser a las 5. Hay ciertas cosas que son dinámicas como los horarios y hoy día por a ese motivo partimos a las 18. Pero estamos así que, como les digo, el horario oficial es 17 horas, hoy partimos a las 18. Ahí está respondida esa pregunta. Ya, Doc, parta nomás. Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre enfermedad diverticular, vamos a hablar sobre diverticulosis, sobre diverticulitis, eh, ¿por qué considero que este tema es relevante? Primero porque me invitaron a hablar de eso, así que supongo que ustedes también lo consideran relevante, pero la verdad es que, Eh, como ustedes saben, una gran cantidad de pacientes, de personas en el fondo, no vamos a hablar de pacientes porque yo no considero en lo personal que el hallazgo de divertículos sea en sí patológico. Y este es un tema importante porque muchas veces los pacientes consultan simplemente porque le hicieron una colonoscopía por tamizaje o por lo que fuera y les encontraron divertículos y llegan muy asustados, que la vastomía, que la bolsita, que toda una serie de prejuicios y mitos, que las semillas, y vamos a ver un poco qué podemos hacer frente a un paciente simplemente que consulta por TAR divertículo, pero como les digo, mi primer concepto es que yo considero que el hecho de portar divertículos no es algo patológico, es algo bastante normal y que tiene que ver con la edad. Además de eso, hemos visto que sí ha habido un aumento importante en los últimos años de la diverticulitis, de los cuadros de diverticulitis, en especial en menores de 45 años. Hay un estudio del doctor Yelona que muestra un poco sobre los egresos hospitalarios. Es muy difícil hacer estudios poblacionales de gran tamaño, pero sí egresos hospitalarios por enfermedad articular y la verdad que en los últimos años ha ido aumentando. ¿Ya? Eh, no tenemos costos en el fondo, pero si lo trasladamos a las últimas cifras eh, norteamericana. En el fondo se gastan casi 4.000 millones de dólares en consultas y en hospitalizaciones, en intervenciones quirúrgicas, solamente por complicaciones atribuibles a la enfermedad diverticular. Y aquí sí que es relevante. Hasta un 20% de aquellos que portan divertículos pueden desarrollar síntomas, que es lo que vamos a llamar la enfermedad diverticular. ¿Ya? Y como todo en la vida está lleno, y especialmente la enfermedad articular, como habíamos conversado, está llenísimo de mitos y de controversias asociados a su presencia. Entonces, yo aquí vamos a ir un poquito a la base, porque sin la base no podemos tener la película completa. Eh, Sabemos que los divertículos, y aquí la primera cosa en la definición es que yo voy a hablar de divertículos como sinónimo de lo que vamos a llamar pseudodivertículos. Como ustedes pueden saber, los divertículos verdaderos son aquellos saculaciones de la pared que incluyen todos los componentes de aquella pared, incluyendo la muscular. En el caso de los divertículos colónicos, que forman parte de la enfermedad diverticular, vamos a llamar divertículos, a lo que se pudiera también llamar pseudodivertículos, que son herniaciones solamente de la mucosa de la pared del colon y que, como ustedes bien saben, tiene que ver con áreas de debilidad de la pared en el lugar en que penetran los vasos a la capa muscular. ¿Ya? En general, para los que tenemos más, hemos visto más de este en el tema, siempre son como en 3 puntos aproximadamente. ¿Ya? ¿Y cuáles son las posibles causas o predisponentes de la presencia de divertículos? ¿Ya? Primero, motilidad colónica normal. Acá son bastantes teorías, porque como les he dicho, probablemente si una persona vive lo suficiente va a desarrollar divertículos de alguna u otra manera. Motilidad colónica normal, aumento de la presión intraluminal, perdón, dieta baja en fibra, y todo esto tiene que ver con aquellas
eh, hallazgos o no hallazgos de la misma tasa de enfermedad articular en poblaciones principalmente africanas, con un mayor consumo de fibra y menos dieta occidental, comparado con sus pares occidentales. Predisposición genética, raza, etnia, alteraciones del tejido conectivo. La verdad que se presume que muchas veces hay alteraciones más bien locales del tejido conectivo que pudieran afectar, más que decir el Ehlers o alguna otra de esas patologías más establecidas. Y, repito, como siempre, la edad. La edad es el gran factor de riesgo para el desarrollo de la presencia de divertículos. Bien, entonces ahora ya tenemos lo que son los divertículos, vamos a hablar de la enfermedad diverticular. La enfermedad articular es el espectro de patologías que se derivan de la presencia de los divertículos en el colon. ¿Ya? Eh, el simple hecho de tener divertículos, no podemos hablar de enfermedad diverticular. Entonces habíamos dicho, ya que es bien difícil porque es tan frecuente la enfermedad articular y no tenemos cómo medir en toda la población, tendríamos que hacer una colonoscopía en toda la población, lo cual por supuesto tiene toda una serie de complicaciones, independiente de que sea o no sea necesario por el tamizaje del cáncer colorectal, pero sabemos que aproximadamente entre un 5 y un 20, probablemente sea más cerca del 5 que del 20, de los pacientes con divertículos presentarán síntomas o complicaciones atribuibles a esto. ¿Ya? Y existen múltiples clasificaciones de lo que es la enfermedad articular que dependerán de la presentación clínica y de lo que vayamos a requerir especialmente de tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a llamar es la enfermedad articular asintomática. Hallazgo de divertículo de manera incidental en la colonoscopía u otro método diagnóstico, escáner, por ejemplo. Ustedes van a ver muchas veces que la colonoscopía no es tan buena como el escáner para ver los divertículos. Y aquí volvemos un poco a lo mismo, da su alta prevalencia y la baja chance de que sea asintomático, no existe evidencia de que necesitemos un tratamiento específico. De hecho, esta cosa de llamarle enfermedad diverticular asintomática ya es en sí lo que vamos a llamar casi como un oxímoron, es una enfermedad pero que no produce síntomas y no produce complicaciones, entonces, ¿es realmente una enfermedad? Está bien. Eh, entonces, en general, yo diría que cuando uno se enfrenta con pacientes que consultan por el simple hecho de habérseles diagnosticado divertículos en algún estudio hecho por otra causa, eh, una imagen abdominal, una colonoscopía por tamizaje, la verdad que las cosas que uno puede recomendar son los mismos que uno le pudiera recomendar de vida sana a cualquier individuo, vamos a llamarle así, evitar sedentarismo, mantener un peso estable, hacer alguna actividad física en forma regular, aumentar el consumo de fibra en la dieta, disminuir el consumo de carne roja, probablemente esto más tenga que ver con el desarrollo de neoplasias más que solamente los divertículos, evitar el tabaco, que yo creo que debería ser algo universal, pero en el fondo tiene que ver mucho también con la posibilidad de desarrollar algunas alteraciones locales del colágeno o alterar la microbiota y bajo esa vía, eh, si es que se aumenta el riesgo de que se haga sintomática esta enfermedad articular. Y consumo de AINES. Todas esas cosas, vamos a verlas después, son un poco los factores conocidos ¿cómo se llama? De riesgo para el desarrollo de que una enfermedad asintomática se haga sintomática. Bien, aquí viene la primera clasificación de la enfermedad articular, vamos a llamarla así, sintomática, o sea, que los síntomas propios de la enfermedad articular, que es esta cosa que quizás ustedes han escuchado alguna vez, que es la enfermedad articular sintomática no complicada, muchas veces lo pueden conocer por su acrónimo en inglés, que es SUD, Symptomatic Uncomplicated Diverticular Disease, que básicamente es un dolor abdominal inespecífico sin evidencias de compromiso inflamatorio. Es decir, yo le hago una colonoscopía y no muestra ninguna alteración de la mucosa intestinal, se le hace un escáner y no muestra ninguna alteración de la grasa pericolónica, colecciones, o etcétera, etcétera. Eh, en general cólico, ubicado en cuadrante inferior izquierdo y que puede durar varias horas. Se asocia a síntomas como distensión, diarrea, constipación, y ustedes se podrán imaginar, bueno, esto es exactamente igual
a un intestino irritable, a una colopatía funcional, que por supuesto también, por las características propias de las personas, muchas veces que desarrollan divertículos, se presenta muy frecuentemente en conjunto con la enfermedad articular. ¿Será que tienen el mismo origen? ¿Será que la enfermedad articular sintomática no complicada es parte del espectro de la colopatía funcional? Y vamos a ver también de que hoy en día, más que esta cosa de la microperforación del divertículo, del aumento de presión del divertículo, muchas veces se sugiere hoy en día que la fisiopatología de la complicación de la enfermedad articular tiene que ver con algún tipo de alteración de la permeabilidad de la mucosa, de la cosa más, de la microbiota, en el fondo, de desbalances de la microbiota, que también, como ustedes pueden haber pasado en sus cursos de gastroenterología, tiene que ver mucho con la misma patogenia de la colopatía funcional o colon irritable. Entonces, es muy difícil separar la enfermedad articular sintomática no complicada de la colopatía funcional o colon irritable. Van muchas veces juntos. Tienen algunas pequeñas diferencias, como la duración de las molestias. Se asume que en el sur eh, la duración debiera ser un poquito mayor. En el sur esto no debiera tener el alivio que sí se presenta en la colopatía funcional asociado a la, ¿cómo se llama?, la evacuación. Y y se ha descrito un aumento en la calprotectina fecal en la enfermedad biarticular. Perdón, permiso. Bien. Eh, Bien, entonces, asumiendo que hay un rol de la microbiota en la sintomatología de estos pacientes, el tratamiento sugerido en general es aumentar el consumo de fibra, medida de prevención ya mencionada, las que mencionamos hace dos diapositivas atrás, y el uso de rifaximina o mesalazina. Se ha estudiado resultados contradictorios. Su uso debe ser cauto, en especial considerando que son fármacos costosos, que una vez que uno empieza no se sabe cuándo termina. Entonces, no es que uno tenga que necesariamente que usarlos permanentemente. Dicho eso, la experiencia en general de los pacientes que usan rifaximirina con cierta frecuencia es como de un reseteo de la microbiota y generalmente ayuda a disminuir los dolores, independiente un poco de si fuera enfermedad, una colopatía funcional o una enfermedad articular sintomática no complicada. Ya, aquí avanzamos un poquito más. Colitis segmentaria asociada a diverticulosis. Aquí es una entidad recientemente escrita, poco entendida. La verdad que probablemente muchas veces se confundió con una enfermedad inflamatoria intestinal o en un debut de enfermedad inflamatoria intestinal. Simplemente para que lo sepan, muchas veces nosotros tenemos pacientes que han sido, o no sé si muchas veces, pero cada uno de nosotros ha tenido algunos pacientes en que se han manejado como enfermedad inflamatoria, que tiene una masa o cambios inflamatorios de la mucosa, tiene una masa en el colon y les dijeron que era Crohn, no sé qué, y la verdad que resultó ser simplemente una enfermedad articular complicada. Bueno, es la inflamación del segmento del intestino con divertículos, con hallazgos endoscópicos e histológicos bastante similares a una enfermedad inflamatoria intestinal. Eh, para poder decir que es una colitis segmentaria asociada a articulosis, por supuesto que el recto, que como ustedes saben muy bien por sus clases de anatomía, no presenta divertículos, y además que otros segmentos de colon con ausencia de divertículos debieran ser de aspecto endoscópico e histológico normales. Pueden presentar dolor abdominal, pueden tener diarrea, pueden tener rectorragia, básicamente casi como una enfermedad inflamatoria intestinal, y las escasas series que la describen sugieren el uso de mesalazina. Y estamos claros, por supuesto, también de que tiene que ver muchas veces con alteraciones de la microbiota. Ya, aquí empezamos un poco a lo que probablemente sea más relevante en esta clase, la famosa diverticulitis aguda. ¿Ya? Ya habíamos dicho que un porcentaje importante de los pacientes que presentan divertículo presentarán una enfermedad diverticular complicada, y esa enfermedad diverticular complicada se puede manifestar de distintas maneras. Hoy en día vamos a hablar hoy me refiero, vamos a hablar de la diverticulitis. Como ustedes pueden recordar, existen otras variantes de la enfermedad articular complicada que incluyen la hemorragia de origen diverticular y eventualmente otras complicaciones que vamos a llamar más bien crónicas de la diverticulitis aguda, que puede ser la fistulización y la estenosis.
Eso es más o menos la enfermedad articular complicada. Ahora vamos a hablar de la diverticulitis aguda, que para mayor complicación también podemos dividirla en complicada y no complicada. Así que vamos a tener una especie de trabalengua en algún momento, pero espero que no se pierda. Entonces, aproximadamente entre un 5 y un 20%, como he dicho, los portadores de divertículos desarrollan una diverticulitis, que es por lejos la complicación más frecuente de la presencia de los divertículos. No existe claridad absoluta, claridad meridiana de las causas que llevan a esta inflamación diverticular. La verdad es que, como había dicho antes, en el fondo, en un inicio se pensaba, se tenía esta teoría de la perforación del divertículo, es decir, de alguna manera se ocluía el cuello de esta herniación de la mucosa, aumentaba la presión en el divertículo y de esa manera se perforaba. No está tan claro que hoy en día efectivamente esa sea la fisiopatología del desarrollo de una diverticulitis aguda. Lo que sí tenemos claro es que hay un proceso inflamatorio, existe lo que se llama la peridiverticulitis, esta peridiverticulitis se extiende a la pared colónica, eh, pero ¿por qué algunos pacientes se perfora el divertículo y queda ahí? Algunos pacientes se perfora el divertículo, se genera un absceso, se genera una peritonitis difusa. ¿Qué hay local que determina el rumbo a seguir? La verdad es que no existe ninguna evidencia o sospecha confirmada que explique el camino que vaya a seguir esta complicación. Bien, como hemos dicho, la diverticulitis aguda, que forma parte de la enfermedad articular complicada, se divide a su vez en complicada y no complicada, y esto dependerá de la presentación clínica y del estudio de imágenes. Entonces, ¿cuáles son los factores asociados a la diverticulosis o diverticulitis? Entonces, tenemos diverticulosis, la diverticulosis, como habíamos dicho, genética, edad, alguna alteración del colágeno, que no es que, como lo repito, esto no es que tengan el Ehlers-Danlos o Marfan o alguna de esas cosas de ese estilo, sino que más bien son alteraciones que muchas veces pueden ser locales, que pueden tener que ver también con cierta influencia, por ejemplo, factores como tabaco, etcétera. El rol de la dieta, el rol del ambiente, el rol de la etnia. Entonces, de ahí, el hecho de tener divertículos se asocia a un paciente que puede ser obeso, que puede ser tabáquico, que puede abusar de ciertos fármacos, que puede tener consumo de alcohol excesivo y que puede tener, aquí ya es más difícil de que sea voluntario, pero sí muchas veces tiene que ver con el tipo de comida que ingerimos, algún tipo de alteración de la microbiota. Y se desarrolla lo que vamos a llamar la diverticulitis. Entonces, ¿cómo se presenta? La gran mayoría, vamos a hablar hoy día casi siempre de la diverticulitis de colon sigmoides, sigmoides descendente, del lado izquierdo. Si bien es cierto, existen, por supuesto, diverticulitis del transverso, del colon ascendente, es bastante menor cuantía, y vamos a verlo después, que en general no cambia necesariamente mucho el tratamiento. Entonces, el cuadro clínico, perdón, incluye habitualmente dolor en el cuadrante inferior izquierdo, fiebre, aumento de parámetros inflamatorios, eh, y el diagnóstico definitivo debe incluir un estudio imagenológico. Muchas veces, por motivos de costo, por motivos de facilidad, uno dice, ah, mira, esto es una diverticulitis, le entregan antibiótico y, ¿cómo se llama? Y uno queda siempre con la duda de si el paciente tuvo o no tuvo una diverticulitis. ¿Y por qué es relevante saberlo? Porque muchas veces estos pacientes puede ser que tengan episodios a repetición y al tener episodios a repetición uno empieza a plantear otro tipo de alternativas terapéuticas, incluyendo la posibilidad, vamos a verlo después, de un procedimiento quirúrgico. Entonces, muchas veces nosotros tenemos pacientes que me dicen, no, saben que a mí me han dado 7 cuadros de diverticulitis. Y uno revisa, han consultado a la urgencia, y la mitad de esos 7 cuadros de diverticulitis son TAC que no muestran diverticulitis, sino que muestran nada, de hecho, muchas veces. Entonces, es importante tener una confirmación idealmente imagenológica de la presencia de la inflamación diverticular.
No existe, y esto me imagino que ya lo tienen más que claro, pero no por eso es menos relevante decirlo, no existe un rol de la colonoscopía en el episodio agudo. Eh, Esta parte es imposible que se la aprendan simplemente por ver esta diapositiva. Yo, la verdad que yo tampoco me la sé, pero simplemente para que entiendan de que ustedes muchas veces van a escuchar hablar de eh, las clasificaciones de la enfermedad articular, especialmente desde el punto de vista radiológico. Simplemente como comentario, Hinchey hizo esta clasificación mucho antes de que existiera el escáner y la hizo en relación a hallazgos intraoperatorios de distintos pacientes que ingresaban y ¿cómo se llama? Y y se operaban por enfermedad articular en una época absolutamente pre-escáner, entonces los tipos lo abrían y encontraban desde nada hasta, ¿cómo se llama? Hasta peritonitis difusa fecaloidea. Entonces, eh, este médico se dedicó a recopilar los distintos hallazgos y estableció eh, la primera columna, que es el Hinchey 1, 2, 3, 4, eh, y eso se ha mantenido casi inalterable hasta el día de hoy con algunos cambios. Pero, como digo, vamos a ver que esto no está escrito sobre piedra, sino que hay que saber incorporarlo como parte ¿cómo se llama? Como parte de un antecedente más del paciente, a lo cual le tenemos que sumar, por supuesto, el examen físico, los exámenes de laboratorio, el cuadro clínico, el impacto en el paciente, el tipo de paciente, etcétera. Entonces, tenemos aquí lo que se llama el Hinchey modificado, otro Hinchey modificado, Hansen Stock, y la verdad que hoy en día generalmente yo diría que la tercera columna suena como lo que vemos más frecuentemente, eh, pero como le digo, aquí el concepto que ustedes tienen que manejar un poco más que saberse la letra o no la letra, es qué hacer de acuerdo a los hallazgos del scan. Y vamos a ver también que todas estas cosas van modificándose porque el escáner se va haciendo también mucho más detallista, se va haciendo mucho más agudo en la evaluación de la imagen. Y eso hace que hoy día tengamos hallazgos que probablemente no tengamos tan claros cómo identificar o cómo ponerlos acá. Eh, el hecho de tener, por ejemplo, neumoperitoneo, ¿dónde está acá? El hecho de tener burbujas pericolónicas, ¿dónde está acá? El hecho de tener un flegmón en la pared, no fuera del colon, ¿dónde está acá? Y toda una serie de otros factores, en el fondo, que hacen de que probablemente hoy en día tengamos que no ser tan derivados, o sea, tan focalizados en saber si el hinche o no, sino que en saber interpretar un poco las imágenes. Y aquí la invitación, por supuesto, es que aprendan a ver sus propias imágenes. ¿Ya? Probablemente si hay algo que yo les quisiera eh, estimular hoy día es que tienen que saber ver sus imágenes. Y vean imágenes, vean imágenes, vean imágenes, porque esa es la única manera en que ustedes van a poder hacerse su propia idea de cómo trasladar el cuadro clínico del paciente a lo que están viendo en las imágenes. Bien, entonces, diverticulitis aguda no complicada. El diagnóstico es el engrosamiento de la pared del colon con inflamación localizada, sin evidencia de perforación, absceso o fístula. En general es un dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda, sin fiebre o con fiebre baja. Y aquí el tratamiento de la artritis aguda no complicada puede ser ambulatorio. De hecho, hoy en día la mayoría de los pacientes que ingresan a un servicio de urgencia o donde sea por una artritis aguda no complicada, el tratamiento es ambulatorio, a no ser que el paciente, independiente de la imagen, aquí les repito, la imagen es una cosa, el paciente es otra. Pacientes que presenten signos de sepsis, que tengan edad avanzada, múltiples comorbilidades, inmunosupresión, y hay muchos pacientes que independiente de que la diverticulitis sea no complicada, por dolor o por la razón que fuera, no toleran la vía oral
para el uso de medicamentos o están con mucho dolor o vaya uno a saber cuál razón. Entonces, por supuesto que el criterio del médico que está evaluando al paciente tiene que ser tal que permita saber identificar qué pacientes debieran quedarse y qué pacientes no. Ya. Entonces, aquí vamos a entrar en algunas de las cosas que pueden ser más discutibles, ¿cierto? Uso o no de antibióticos en diverticulitis aguda no complicada. Como ustedes pueden saber, existen múltiples estudios que dicen que una diverticulitis aguda no complicada en un paciente sin signos de sepsis, etcétera, etcétera, pudiera no requerir tratamiento antibiótico. Yo le puse allá abajo mandatorio en paciente hospitalizado, bueno, porque si ya lo hospitalizaste, me imagino que fue por alguna razón, entonces dale antibiótico, o si no lo hubieran mandado a la casa. Eh, um, entonces aquí uno se enfrenta a esta cosa de no dejarle antibiótico. Aquí viene un poquito el- la cosa que le pasa aquí como entre la aurícula izquierda y en el tabique aurículo ventricular, que uno dice, pucha, ¿cómo no le voy a dejar antibiótico a este paciente? Y al final uno dice el riesgo versus el beneficio y uno le termina dejando antibiótico. En lo personal, no he tenido casos de Clostridium, pero por supuesto o diarrea por antibióticos, pero por supuesto que ese es el gran riesgo de dejar antibióticos en un paciente que no lo necesita. Así que si en algún momento ven que no tenía antibiótico o ustedes no quieren dejar antibióticos a un paciente que se ve muy bien, está absolutamente avalado por la literatura. Por supuesto que esto sí tiene que involucrar tratamiento analgésico, obviamente. Reposo, régimen, analgésico. Bien, entonces, diverticulitis aguda complicada. Cerca de un 15% de los casos de diverticulitis aguda, que es más o menos de un 10-15% de los casos de los pacientes que tienen divertículo, para que se haga una idea de la magnitud, se presentan con perforación, absceso, peritonitis. La mayoría de las veces corresponde al debut de la enfermedad. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de veces que un paciente llega complicado, o es porque tuvo un episodio complicado previo y no se hizo una cirugía electiva, o es el debut de su enfermedad. Es raro, no imposible, pero infrecuente de que una diverticulitis aguda no complicada, o un paciente con antecedente de una diverticulitis aguda no complicada, se presente nuevamente en una consulta con una diverticulitis aguda complicada. Entonces, y aquí viene un poco el tratamiento pensando en los objetivos quizás de esta clase, en el fondo, que tiene más que ver con la diverticulitis que con la diverticulosis. Entonces, trasladando un poco lo que habíamos dicho antes del famoso Hinchey, en algunas partes en Hinchey 1B, Hinchey 2, pero básicamente absceso pericólico o pélvico, generalmente hospitalizados con tratamiento antibiótico endovenoso. Pero ojo, hoy en día sabemos también que los pacientes con un absceso pericólico, que está en buenas condiciones, también pudiéramos tratarlos de manera ambulatoria, probablemente sí, con más fuerza con antibióticos, pero de manera ambulatoria. Yo he tratado a pacientes así de manera ambulatoria y la verdad es que la mayoría de ellos han dado bien. Como sabemos, si los antibióticos, perdón, si el absceso mide menos de 4 o 5 centímetros, la tasa de éxito con terapia antibiótica es bastante alta. Si es mayor a 4 o 5 centímetros, producción percutánea bajo TAC. Obviamente, y quizás a ustedes no les ha tocado o lo pueden haber visto, qué sé yo, aquellos pacientes que tienen un absceso que, qué sé yo, mide 5 centímetros, 6 centímetros, que está ubicado interasas, bajo el colon, cerca de algún segmento que no permite el alcance de un drenaje percutáneo. Eso no significa que ese paciente se tenga que operar, por favor. Ese paciente debiera tratarse con antibióticos y simplemente ver cómo evoluciona el tratamiento. El hecho de que ande mejor percutáneo no significa que va a andar mal si no se pincha. El paciente que tenga más de 5 centímetros no significa que se tenga que operarse, que no se puede pinchar. ¿Ya? Ese paciente debiera tener, por supuesto, volviendo un poco a lo más básico, en un paciente estable, generalmente en buenas condiciones, ese paciente debiera recibir su tratamiento antibiótico y, de hecho,
probablemente debiera andar bien. Ya. En caso de que falle, en caso de que falle, uno debiera plantearse un tratamiento quirúrgico. De aquí la falla, por supuesto, está determinada muchas veces por la persistencia de la sepsis o el hecho, por ejemplo, de que empieza con drenaje fecaloideo por el drenaje que puede haber quedado después de una punción o el paciente se va complicando. Lo que muchas veces sucede es que un absceso o que una imagen que parece un absceso localizado en un escáner, el paciente empieza bruscamente con dolor y cambia su signología clínica, su examen físico, y ese paciente muchas veces lo que uno tiene que hacer es plantearse de que probablemente o el absceso se abrió a cavidad libre, y cuando uno entra, ese paciente muchas veces tiene una peritonitis difusa. De ahí vamos al Hinchey 3-4, peritonitis perilenta o fecaloidea. El tratamiento, como sabemos, es quirúrgico, incluyendo la resección del segmento comprometido. Y acá quizás no esté dentro de lo que ustedes ven habitualmente, o de la discusión que ustedes pueden tener habitualmente, pero quizás han escuchado en sus lugares de estudio distintas alternativas que no vamos a tratar acá porque no tienen el nivel de evidencia de utilidad, que básicamente son los aseos sin resección de segmento, que es lo que se llama el lavado peritoneal. ¿Ya? Que es algo que estuvo un poquito de moda hace unos 20, 25 años atrás, y que la verdad en lo personal no ha tenido la evidencia como para seguir sosteniéndose en el tiempo. Entonces, básicamente, si un paciente entra a pabellón, la gran mayoría de las veces va a terminar con su colon afuera. ¿Ya? Y lo que uno podrá discutir, y me parece que escapa un poco al objetivo de esta presentación, porque todavía no son recientes cirugías, quizás muchos de lo sean en el futuro y ahí probablemente se puede terminar esta discusión con un poquito más de profundidad, pero básicamente sí es hacer lo que llamamos una operación tipo Hartmann, que básicamente involucra la resección del segmento inflamado o perforado, eh, cierre del muñón rectal y dejar una colostomía, versus eh, la anastomosis primaria, es decir, hacer la unión de inmediato con o sin ileostomía de protección. En algún momento se sugería hacer una anastomosis primaria con ileostomía, pero la verdad es que la evidencia demostró que dada que se filtraba, dado que estaba lleno de posición el colon completo, no se prevenía nada con la ileostomía y simplemente se sumaban las complicaciones de la ileostomía. Así que hoy en día, en general, la recomendación es que si uno se decide hacer una anastomosis primaria, se la juegue con la anastomosis primaria o hacer una anastomosis tipo Hartmann, o sea, un procedimiento tipo Hartmann. ¿De qué dependerá eso? Pucha, y ahí hay mil variables, mil variables. Si ustedes son un cirujano que están en un hospital relativamente pequeño o no se sienten cómodos, no se sienten confiados en hacer una anastomosis primaria, por favor tengan toda la tranquilidad de hacer una muy buena colostomía, y ahí los que vayan a ser residentes de cirugía en el futuro, es importante que aprendan a hacer buenas ostomías. Les sorprendería lo frecuente que nosotros tenemos que rehacer ostomía de otros lados que no quedaron bien hechas. Eh, entonces, esta anastomosis primaria o colostomía terminal dependerá de las características del paciente. Lógicamente, un paciente que está séptico, que tiene múltiples comorbilidades, que tiene mil factores extra que ustedes se podrán imaginar, eh, como por ejemplo, qué sé yo, uso de esteroides, diabetes avanzada, no sé, alguna cosa que te digan la capacidad de cicatrización de esta persona está muy afectada, probablemente uno se debería ir por la colostomía y esperar que pase el tiempo y que el paciente se recupere antes de plantear una anastomosis, una reconstitución del tránsito. Y por supuesto la experiencia del equipo quirúrgico.
Es muy distinto, y eso lo muestran múltiples trabajos, que te opere un cirujano general. Yo no tengo nada contra los cirujanos generales, yo los adoro, son mis residentes, son mis niños, pero por supuesto que no está dentro de los objetivos de su tratamiento que sean los más expertos para hacer una anastomosis compleja en un paciente complejo. Uno les tiene que entregar las herramientas generales. Distinto es si yo tengo un equipo de coloproctología que hace turnos y que está siempre presente y que va a resolver ellos los casos. Entonces, por supuesto que ahí hay cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Bien, entonces tuvimos a nuestro paciente que hizo una diverticulitis aguda, luego hablábamos en la urgencia, nos pareció que no requería una intervención quirúrgica. Entre el 15 o 30% de los pacientes presentarán un segundo episodio, y este 15 o 30% aumenta bastante si es que el episodio fue complicado. ¿Ya? La recurrencia, es decir, un tercer episodio, luego un segundo, aumenta un 30-40% y así consecutivamente. Mientras más episodios existan, más riesgo hay de un siguiente episodio. ¿Ya? Y aquí es una cosa que uno siempre le trata de explicar a los pacientes. La posibilidad de que un paciente tenga una complicación, no habiendo tenido un episodio complicado, y que esta complicación, ya, eso es menor a un 10%. Pero la posibilidad de que ese episodio complicado sí requiere una intervención quirúrgica, perdón, sí requiere una intervención quirúrgica, es menor al 1%. Entonces, al final del día, lo que uno tiene que tranquilizar al paciente es que después de un primer episodio, la posibilidad de que, después de un primer episodio no complicado, la posibilidad de que requiera una intervención quirúrgica de urgencia es casi cero. Que eso es lo que yo decía, riesgo de urgencia, cirugía de urgencia, formación de estoma posterior a un episodio de artritis aguda no complicada menor al 6%, y la verdad que es mucho menos que eso. Entonces, ¿existe alguna manera de prevenir la recurrencia de la diverticulitis? Dado la naturaleza inflamatoria infecciosa del cuadro, se han probado múltiples estrategias que incluyen uso de probióticos, mesalacina, rifaximania para prevenir la recurrencia con resultados negativos. ¿Ya? Aunque, como habíamos visto en los pacientes que tenían enfermedad articular sintomática no complicada, pudiera tener un rol en aquellos pacientes que tienen como una sintomología más bien crónica. La recomendación más razonable, lo que nosotros sí tenemos que decirle al paciente es aumentar el consumo de fibra, mantener un peso estable, evitar el sedentarismo, dejar de fumar. Esas son las estrategias que son más, vamos a decir así, costo efectivas. El no consumir granos, semillas, pepas o todo lo que ustedes se puedan imaginar no ha demostrado disminuir la recurrencia, incluso parece ser todo lo contrario. Así que por favor, cuando la tía en el almuerzo familiar del domingo les diga que no pueden comerse las pepas del tomate o que le sacan, yo he visto, le pelan la frutilla u otras cosas por el estilo, por favor, ustedes hagan su ejercicio de educación a la familia y les dicen, tía, eso no corresponde, eso no es así. Y pueden mostrarle quizás cierta evidencia en papers y cosas que probablemente su tía no va a entender, pero sí les pueden decir de que eso en realidad no tiene mayor sustento científico. Ya, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía después de un cuadro de diverticulitis aguda? La cirugía electiva será individualizada según efectos en la calidad de vida, imposibilidad de descartar cáncer. No, no recuerdo si lo dije o no, pero todo aquel paciente que tiene una diverticulitis aguda no complicada y que está en edad de tamizaje, se debiera hacer una colonoscopia. ¿Por qué en edad de tamizaje? Porque la chance de encontrar una neoplasia en un paciente que ha tenido una diverticulitis aguda no complicada es menor al 1%, cerca del 1%. Distinto es en el caso del paciente que tiene una diverticulitis aguda complicada, independiente de la edad, debiera hacerse una colonoscopía. ¿Por qué? Porque ahí la chance de encontrar una neoplasia como origen de la complicación supuestamente diverticular alcanza más o menos el 3-4%. Entonces, colonoscopía para todos, enfermedad articular complicada, obviamente que no se puede, obviamente, lógicamente.
o aquella unidad de tamizaje de diverticulitis no complicada. Entonces, cirugía electiva, individualizado según el efecto de la calidad de vida, imposibilidad de descartar cáncer. A veces los pacientes tienen tal grado de formación que la colonoscopia no es capaz de avanzar. Y síntomas crónicos atribuibles a los divertículos. Y aquí, en el fondo, es lo que llamamos la smoldering disease, que tiene que ver con ciertos síntomas, en el fondo, que quedan, los pacientes tienen un par de episodios de diverticulitis y quedan con una molestia, una incomodidad, como media crónica, similar a los síntomas que habíamos conversado previamente. Y, por supuesto, balancear riesgo quirúrgico. Es distinto tener una persona que ha tenido dos o tres episodios en sus 35 años que en los 95 años. Ya obviamente hay que balancear el riesgo quirúrgico. Bien, y aquí viene un poquito discusión, yo lo puse como que sí, cirugía electiva, pero por supuesto que eso también está un poquito en veremos cuando hay un episodio complicado, es decir, una diverticulitis aguda que ha tenido algún absceso, idealmente pensando en un absceso más bien grande, que requirió un drenaje, que demoró bastante en resolver, que el paciente quedó con molestia, bueno, cirugía. Aquel paciente que tuvo un absceso chico, que requirió un día o 2 días de hospitalización o ninguno, y que ni en la colonoscopía ni en una imagen de control tengan alguna cosa que llame la atención, probablemente uno debiera pensar en simplemente observarlos y subirlos un poco a las mismas indicaciones de cirugía en diverticulitis no complicada. Por supuesto que aquellos pacientes que tienen alguna complicación, tipo estenosis o fístula, como recuerdan la fístula más clásica, la fístula colovesical, esos sí pacientes debieran ir a cirugía electiva. Primer episodio de inmunosuprimido. Eh, Aquí tendremos que tratar de determinar lo que es hoy en día un inmunosuprimido, pero, y esto también está un poquito en debate, pero aquellos pacientes que tienen una diverticulitis aguda y que usan corticoides, por ejemplo, por un trasplante o alguna cosa del estilo, por alguna enfermedad autoinmune, probablemente sí. Distinto es aquel paciente que hizo una diverticulitis y estaba justo en una quimioterapia por algo que le va a durar poco, uno quizás pudiera aguantarse. Entonces ahí depende un poco de lo que significa la inmunosupresión. Cirugía de urgencia, colectomía en caso de peritonitis difusa o en falla de tratamiento médico, lo que habíamos dicho, decisión de anastomosis de acuerdo a los factores del paciente, cirujanos intraoperatorios, estrategias no receptivas en peritonitis fecaloides. En la purulenta queda ahí algún dejo de que pudiera ser, pero en fecaloides no se recomiendan. El uso del lavado peritoneal, que lo he dicho, purulenta con mucha precaución. Y eso. Bueno, el rol de la laparoscopía. En los episodios de urgencia no hay evidencia de una superioridad del abordaje laparoscópico, lo cual la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, como dice mi amigo Gonzalo Rejola. Entonces, su uso es muy factible en un grupo experto y la verdad que en un grupo como el nuestro, que no es que seamos muy buenos o muy malos, sino que simplemente nos dedicamos a esto, eh, sí nos enfrentamos inicialmente prácticamente a cualquier paciente que sea necesario una intervención de urgencia por una enfermedad articular, lo hacemos primariamente laparoscópico. Por supuesto que para el abordaje electivo, múltiples estudios randomizados han demostrado que la laparoscopía se asocia a menos complicaciones, menor necesidad de emergencia y menor estadía hospitalaria. Ya lo habíamos dicho, la necesidad de colonoscopía. Guías clínicas en general recomiendan colonoscopía electiva luego con un episodio de diverticulitis, 6 a 8 semanas. Sin embargo, la posibilidad de hallazgo de neoplásico, si no complicada versus complicada, es como lo que yo le decía, como un 1% en la no complicada, eh, 7-8% en la complicada. Entonces, en lo personal, la colonoscopía sí, diverticulitis complicada, sí, el escáner sugiere que pudiera haber algún engrosamiento que va un poco más allá que la diverticulitis, si corresponde por tamizaje o a pesar de que pase el tiempo y no tener colonoscopía, debiera y persiste con síntomas. Diverticulitis derecha, infrecuente, menos del 2% de las diverticulitis, yo diría que quizá un poquito más, pero vamos a decir más o menos eso. ¿Cuál curso clínico similar al lado izquierdo, incluyendo posibilidad de recurrencia? Antes, cuando no se tenía conciencia tan clara de la presencia, o sea, de este cuadro, porque las series
no juntan muchos pacientes de esto, se asumía de que iba a andar peor y había que operarlo de entrada. Bueno, hoy en día se sugiere que el tratamiento de indicaciones quirúrgicas son similares. Inmunosuprimida, ya lo han dicho, la diverticulitis es más frecuente y más complicada que el inmunocompetente. La mayor probabilidad viene también de los tratamientos propios en el fondo. Pero pacientes que han tenido diverticulitis complicada también tienen mayor riesgo de complicación, incluso si se operan el electivo. Entonces ahí, por supuesto, que uno como que se pisa la cola un poquito. Los peores lejos son aquellos que usan esteroides. Ya, esos son los pacientes que nosotros más tenemos. Hemorragia. Causa frecuente, hemorragia digestiva baja, la hemorragia articular, la gran mayoría se detiene espontáneamente. Ojalá, si están en algún centro que tenga la capacidad, tratar de identificar el sitio, tratar de hacer una coloscopía lo más precoz posible. Idealmente, hoy en día, el rol de la angiografía es muy importante en, ojalá, identificar la zona en cuestión. En caso de persistencia o recurrencia, en ocasiones, si es que la colonoscopía no es suficiente, radiología intervencional, mediante embolizaciones u otras cosas, pudieran, por una parte, controlar el sangrado o, por otra parte, identificar el sitio del sangrado, cosa de poder hacer una resección más bien segmentaria, porque en caso de un riesgo vital, en caso de una hemorragia masiva incoercible, ese paciente debiera hacerse una colectomía total si es que no tenemos claridad absoluta del sitio del sangrado. En resumen, la diverticulosis alta prevalencia, sin necesidad de tratamiento específico. La diverticulitis es la complicación más frecuente, la mayoría de veces tratamiento médico, la posibilidad de tratamiento ambulatorio, indicaciones quirúrgicas muy restringidas y disminución de la recurrencia principalmente mediante fibra y actividad física. Y estas son las bibliografías donde se basa esta clase. Y eso. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, doctor Belolio. Tenemos en este minuto dos preguntas, así que si quieren enviar Pregúntenos. más, ahí están enviando más. Respecto cuando hablamos sobre el diagnóstico imagenológico que sale con un paciente, si ingresara con menos de 24 horas de clínica condicente con una diverticulitis aguda, ¿esperamos 72 horas para tomar un TAC o se toma el TAC de ingreso y se No, al recontrola en tiro. 72 horas? No, yo, sí, es interesante. Existen algunos grupos que tienen esa como conducta de recontrolar. Yo, la verdad, como la gran mayoría de los pacientes se hacen de manera ambulatoria, la verdad que no tiene ningún sentido programar un escáner de control a las 72 horas. Y al final del día, si el paciente está clínicamente estable, que en el fondo que probablemente la monitorización de signos vitales, la monitorización de exámenes tipo proteína C reactiva, leucocitos, etcétera, si el paciente va bien encaminado, yo personalmente no veo el rol de controlar a las 72 horas una imagen. Yo sé que hay ciertos grupos que lo hacen casi de regla. En lo personal, yo no veo que eso le genere un beneficio al paciente. La posibilidad de que tú tengas un cambio radical de la terapia en un paciente que va bien orientado es excepcionalmente raro. Distinto es, lógicamente, aquel paciente que tiene un fiebre clínico, tiene una PCR que va en ascenso, tiene fiebre persistente, ponle todos los nombres que tú quieras. Dice, aquí hay algo que yo tengo que investigar. Pero tomar un TAC de control en un paciente que está bien, que va evolucionando satisfactoriamente, yo no veo que sea necesario. Súper. Acá hay otra pregunta que pregunta a un paciente que tuvo una diverticulitis complicada donde se hizo un Hartmann. ¿Cómo hago la colonoscopia después del control? ¿O se hace una Ya. colonoscopia 3D? Pregunta. No. A ver, básicamente tienes un paciente que tiene, ¿cierto?, su ostomía, generalmente al lado izquierdo, y tiene su muñón rectal abajo, ¿cierto? Entonces, ese paciente requiere una colonoscopia primero, como dijimos ya, porque vamos a asumir que la biopsia no demostró que fuera un cáncer, lógicamente. Primero de todo, porque lo más probable es que ese paciente, por edad, debiera requerir un tamizaje colonoscópico, la gran mayoría de ellos. Y es muy importante que tú seas capaz de ver el muñón. ¿Y el muñón por qué? Porque ese muñón va a tener una longitud mayor o menor, dependiendo un poco de lo que hayan hecho la cirugía. Muchas veces la persona que hizo el Hartmann no fue la persona que va a enfrentarse a la reconstitución del tránsito. Y tiene cierta relevancia ver la longitud del muñón, ver que, por ejemplo, no tenga, muchas veces los pacientes no han tenido una colonoscopia antes, que no tenga una lesión rectal, un tumor, como una cosa por el estilo. Así que se hace por las dos vías. Primero se entra por
o da lo mismo como quieras hacerlo, pero tienes que evaluar el colon que está en tránsito y evaluar también el muñón rectal. Súper. Nos quedan dos preguntas. Dice, si un paciente tuvo una cirugía electiva, ¿se refiere a resección de sigmoides y anastomosis primaria con o sin osteotomía de protección o corresponde a otro procedimiento? La cirugía electiva. La cirugía electiva es, por definición, aquella que no es de urgencia. El paciente que llega y yo la programo, y yo le doy una orden. Anastomosis primaria no tiene que ver con que sea electiva o no electiva. Tú puedes hacer una cirugía de urgencia, es decir, un paciente que llega con una diverticulitis aguda y pasa de la urgencia o de la sala hospitalizada que está en evolución por diverticulitis aguda, pasa al pabellón. Es una cirugía de urgencia, un paciente que no estaba programado para operarse y tú, en este paciente, tú puedes o hacerle una colostomía o hacerle una resección y anastomosis. La cirugía electiva es otro concepto absolutamente distinto que tiene que ver con cómo programas ese procedimiento. Perfecto. Y la última es si es que se podrían repetir las indicaciones de colonoscopía. Ya. Entonces, las indicaciones, como había dicho, para aquel paciente que tiene una diverticulitis aguda no complicada, no complicada. Estamos hablando de que el tipo tuvo una diverticulitis, se hizo su imagen que diagnosticó su diverticulitis, lo categorizamos como no complicada, es decir, que no tenía absceso, no tenía conexiones, etcétera, etcétera. Ese paciente, existe evidencia suficiente para decir de que la chance que tenga algún hallazgo relevante, porque nadie va a querer solamente diagnosticar los divertículos, o sea, a nadie le importa si es divertículo o no, porque el escáner ya dijo que tenía divertículo. Tú no necesitas que una coloscopía además te diga que tenía divertículo. Tú haces la coloscopía para descartar otras cosas. Entonces, en ese paciente la chance de tener alguna lesión tumoral, alguna cosa así, es tan baja que tú pudieras hacerlo solamente para aquellos que están en edad de tamizaje, hoy en día sobre 45, 50 años. Eh, no complicada. Virtulitis complicada, siempre. Eh, Eso básicamente. Súper. Y acá llegó una última preguntita que dice, si es que dos, que llegó otra pregunta, un segundo. ¿Es Dale verdad nomás, que si no, no tenemos más de ningún dos apuro. recurrencias, es verdad que más de dos recurrencias es igual a cirugía electiva? Ya. Esa es una cosa también bastante histórica, ¿ya? Hoy en día probablemente sea más relevante la frecuencia que el número absoluto. Nosotros muchas veces tenemos pacientes que tuvieron un episodio el 2014, el 2025, el 2035 y probablemente nadie, si hubiera tenido un episodio con 10 años de diferencia, plantearía una intervención quirúrgica electiva. Distinto es aquel paciente que tuvo un cuadro el 2023, el 2024, el 2023, 24 en segundo semestre, el 2025 primer semestre y así consecutivamente. Ese paciente, independiente de que tenga dos o tres episodios, igual que el otro paciente que lo tuvo en 10 años, la frecuencia hace pensar de que ese paciente está mucho más en riesgo de hacer un cuarto episodio mucho más precoz. Pero hoy en día es muy raro que el simple hecho de tener dos episodios no complicados sea indicación de cirugía. Súper. Existen Y hay ciertos algún, estudios que tratan de ponerle, perdón, tratan de ponerle un número así un poco más categórico y ese número está más cerca de 3 4 que de 2. ya, súper. Y acá dice, ¿después de cuánto tiempo se recomienda una colonoscopía pensando en el episodio agudo? Ya, como habíamos dicho, 6 a 8 semanas después. ¿Y por qué? Porque si tú haces una colonoscopía muy precoz, vas a ver cambios inflamatorios en la mucosa. No vas a saber mucho cómo interpretarlo. Le vas a tomar una biopsia que va a decir colitis crónica en específica y va a llegar a alguien y va a decir que tiene Crohn. Entonces, eh, tratemos de no sobrediagnosticar patologías que la gente no tiene. Esperemos que pase el tiempo. Y por supuesto también porque para el paciente, eh, si bien es cierto, el paciente a los pocos días se va a sentir muy bien, de todas maneras quedan ciertos cambios inflamatorios que tienen que ir resolviéndose y si tú al paciente le das la cantidad de laxante y además le haces una coloscopía, no lo va a pasar tan bien. Súper. Y acá preguntan si en un paciente con obesidad mórbida, ¿priorizo anastomosis primaria considerando la distancia para exteriorizar y dejar colostomía? Súper buena pregunta. Mira qué interesante. Probablemente esa pregunta tiene dos aristas, si lo quieres ver de alguna manera.
Porque la primera arista tiene que ver con lo que se dice muy bien. Oye, ojo, me va a costar mucho atravesar este pedazo de pared para sacar un segmento intestino y hacer una colostomía decente. Súper de acuerdo. Ahora, el problema es que lo más probable es que ese obeso mórbido tenga resistencia, o sea, tenga diabetes, tenga hipertensión, tenga algún tipo de vasculopatía secundaria, tanto a la hipertensión como a la diabetes, te regalo que pueda tener falla renal, o sea, no va a ser el tipo más sano del mundo. Entonces, estoy de acuerdo que la obesidad mórbida pudiera dificultarte la ostomía, pero también la obesidad mórbida se asocia a ciertas comorbilidades que pueden dificultar una anostomosis apropiada, entonces, o de menor riesgo. Entonces, ahí uno tendrá que balancear un poco qué tipo de paciente es, si es obeso puro o tiene todas estas otras comorbilidades. Perfecto. Y la última pregunta es si es necesario tener un control precoz en una diabetes, digo, en una diverticulitis aguda no complicada. ¿Control precoz de qué tipo? No está especificado en la pregunta, pero imagino que es un Ya, control entonces vamos clínico. a imaginarnos, vea, pero bueno, ya, Sí. vamos a imaginarnos que llega un paciente que consulta en la urgencia, en algún servicio de urgencia, por una diverticulitis aguda no complicada, se le hace el diagnóstico, se le dice, bueno, este es tratamiento ambulatorio, se va para la casa. En general, idealmente ese paciente debiera verse dentro de la primera semana por algún especialista, entendiendo las limitaciones que pueden haber dependiendo del lugar de donde estemos conversando. ¿Por qué? Porque efectivamente ese paciente puede ser que desarrolle algún tipo de complicación en los días siguientes o que no se pudo tomar los medicamentos que estaba vomitando y no quiso volver a consultar la urgencia por la razón que sea, sería razonable que viera algún médico dentro de la primera semana. Ya, súper. Y ahora sí, la última pregunta, se lo digo a los espectadores porque ya tenemos al doctor Fernández para la siguiente clase, Ah, perdón. es si es que tiene alguna utilidad el test de hemorragia oculta en heces en lugar de una colonoscopia. Ya. Ya. Entonces, el test de sangre oculta en deposiciones, como sabemos, es un test que se utiliza como tamizaje del cáncer colorectal. Eh, para aquellos pacientes que tienen una artritis aguda complicada, eh, ese 8% es súper alto pensando en que a mí me encantaría tener la certeza de tener o no tener una neoplasia. Entonces, probablemente esos pacientes sí se sugiere una colonoscopia, no un test de sangre oculta. Para aquel paciente que tiene una diverticulitis aguda no complicada y que no caiga en edad de tamizaje, tú quisieras de todas maneras ver la chance de que tuviera una enfermedad, pudiera servirte. No lo puedo negar, probablemente no hay ningún estudio mayor en población post-diverticulitis que que te pueda responder eso. Pero si tiene alguna limitación, ya sea de intención del paciente, de gusto, de económico, lo que tú quieras, pudiera utilizarse, probablemente pudiera utilizarse sabiendo cuáles son los alcances el test de sangre oculta. Súper. Ya, pues, Doc, le agradezco encarecidamente por esta clase y eso, Ya, pues, muchas gracias también por la invitación y espero que... ¿De qué van a hablar ahora? fracturas expuestas. Uy, ya, bueno, ya, pues, que esté muy bien. Ya, gracias a usted. Chao. Ya. Doc, si quiere puede prender su cámara. Un segundito. Eso, excelente. Estamos aquí con el doctor Francisco Fernández. Estamos recién terminando la sección de preguntas de urgencias colónicas. No sé si nos tomamos un break, Doc, de 4 o 5 minutos como usted quiera, o si por temas de tiempo partimos al tiro nomás. Como quieran ustedes, tengo hasta las 7:55, efectivamente. Hasta las 7:55. Sí, así que si quiere, le damos al tiro para aprovechar el tiempo. Sí, yo creo que démosle al tiro nomás. Eh, bueno, como Sí, dije, vamos a hacer bueno, una introducción simple. Tenemos al doctor Francisco Fernández, traumatólogo de la Red de Salud de Cristus. Así que él nos va a hacer una clase ahora de fracturas expuestas. Les recuerdo nuevamente, si tienen dudas, las pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas. Eso. súper. Oye, muchas gracias por la invitación para poder ayudarlos esta jornada y exponerles un poquito de esta patología dentro de las urgencias quirúrgicas que están viendo, ¿cierto? Dentro del conjunto de patologías, ¿ya? Vamos a ver las preguntas al final, me imagino, así que vamos a ir viendo
la clase de manera expositiva y la idea es que vayan anotando las preguntas o no sé si las van a hacer por el chat, pero ahí las vamos respondiendo al final de la clase. ¿Han tenido, es la única urgencia traumatológica, ¿no? ¿O han visto otra? De momento en las clases es la primera, pero Ujú. hay 5 o 6 clases más todavía Ah, de súper. trauma. ¿Están partiendo? Sí, vamos en la tercera como clase y bueno, básicamente el día lunes fueron clases generales, el martes, digo, el miércoles tuvimos más como vascular y ahora tuvimos colon y ahora fracturas expuestas. Buenísimo. ¿Qué estáis viendo en la pantalla? El logo de la Universidad Católica. Ah, súper, buenísima. Estamos ok entonces. Oye, entonces, muchas gracias a todos los oyentes y los presentes, veo que somos hartos y es un día viernes a las 7 de la tarde, así que espero que tengan los ánimos para escuchar la clase y la charla, ¿ya? Pero vamos a hacerlo lo más didáctico y en verdad que se vayan quedando con las cosas más importantes de este tema porque, bueno, un poquito más adelante queda la parte del manejo definitivo, se complejiza un poco, pero yo creo que es para otro tema aparte, ¿ya? Entonces... Vamos a hablar un poquito de fracturas expuestas. ¿Qué cosas no se nos deben olvidar? Pensando en el manejo inicial, ya como médicos generales, y también vamos a hablar un poquito del manejo definitivo inicial, ¿ya? Entonces, a modo de definición, ¿qué es una fractura expuesta? Entonces, la fractura expuesta es una pérdida de la solución de la continuidad de la piel, ¿ya? Siendo esta inmediatamente adyacente a un foco de fractura o también puede ser al hematoma, ¿ya? Lo importante de esta definición ya es que al final se genera una comunicación ya entre el medio externo ya y la fractura y o su hematoma, quedando expuesta de cierta manera la cavidad ósea ya y los componentes del hueso a el medio externo. ¿Ya? Como la mayoría de las patologías que están viendo en esta jornada, es una emergencia quirúrgica, pero por algo en peculiar, ¿ya? La parte quirúrgica como tal, como vemos un poco adelante, no es emergente, ¿ya? Es más bien urgente, ¿ya? Y es el manejo inicial que uno puede hacer como médico general, lo que es más emergente. ¿Por qué es tan importante tratarlo bien? ¿Ya? Porque el tratamiento no oportuno tiene complicaciones severas, ¿ya? La infección en general relacionada a la fractura, ya sea osteomielitis crónica o osteomielitis inicial en relación a alguna osteosíntesis, puede llevar a amputaciones y una discapacidad. Por otro lado, dentro de las complicaciones de la fractura per se, se puede generar una unión y también en pacientes más graves esto puede llegar a generar una muerte por sepsis. Eh, no olvidarse del síndrome compartimental, ¿ya? En algunos lados se dice y se habla de que al ser una fractura expuesta, que por lógica, ¿cierto? Tiene que haber una disrupción de la fascia, ¿ya? Del segmento donde está generándose la fractura, habría menos riesgo de síndrome compartimental. Eso no es así. Un trauma cerrado, un trauma abierto, tiene el mismo riesgo, ¿cierto?, de síndrome compartimental. Por lo cual, si es que van a una clase después de eso, tenerlo en consideración que tiene una fractura expuesta no lo descarta, ¿ya? No son excluyentes. ¿Cómo de otras complicaciones vimos que lo principal es la infección, ¿ya? Y qué es lo importante es que la gran mayoría de las veces la infección en la fractura expuesta es producida por la misma carga bacteriana que está colonizada en la piel, ¿ya? Una vez que se genera la lesión, ¿cierto?, de la piel, que es una gran puerta de entrada, se genera una inoculación no menor de todas estas bacterias que viven en la piel, más también toda la basura que puede entrar como contaminación directa. Y obviamente el cuerpo no es capaz de defenderse hasta esta carga importante de bacterias y lo importante acá es que como hay mucho daño a partes blandas, va de fragmentación ósea, todo elemento o todo tejido no vital, ¿ya? Que esté en el cuerpo se comporta como si fuera un cuerpo extraño, ¿ya? Es decir, si nosotros tenemos fragmentos o cuerpos necróticos, ya sea músculo, piel, o fragmentos óseos, al no estar vitalizados, las bacterias tienen la capacidad de generar biofilm, ¿ya? Y se sabe que el biofilm ya desde las 3 y las 10 horas se empieza a generar,
¿ya? Y como ya sabemos en nuestras clases de infectología, ¿ya? Una vez que se genera el biofilm, se genera un aumento de la resistencia bacteriana y ya se nos complica todo, ¿ya? Por eso es súper importante, entre las cosas que vamos a ir más adelante, el tema, el manejo del tejido desvitalizado. Entonces, dentro de las cosas importantes de la fractura expuesta es conocer el patrón de lesión, ¿ya? Tenemos dos grandes patrones de lesiones. El primero, como estamos viendo en la imagen, en el cual son accidentes o son mecanismos de baja energía, en el cual la lesión con el medio exterior se produce, como se menciona en el texto, un mecanismo de dentro hacia afuera, ¿ya? En el cual la espícula, ¿cierto? O el fragmento óseo, al tener un desplazamiento, va a generar una disrupción en la piel y se genera esta comunicación, ¿cierto? Con el medio externo, ¿ya? Por otro lado, tenemos los mecanismos de alta energía, ¿ya? Tenemos este caso que impresiona hacer una fractura por aplastamiento o acá ya un paciente que al parecer tiene una torsión, impresiona hacer un paciente adulto mayor con una piel, ¿cierto?, de menor calidad, lo cual genera una gran exposición, ¿cierto?, del tejido óseo. Dentro de los patrones de lesiones de alta energía, las cosas más frecuentes que lo producen son los accidentes vehiculares, especialmente los accidentes de moto, las caídas de altura, ¿ya? Y también las lesiones por aplastamiento. Todas estas, en la gran mayoría de las veces, se generan en población joven. Entonces, no olvidar, ¿ya? Que en todas las lesiones de mediana o alta energía, la energía cinética se relaciona mucho con la velocidad, ¿ya? Velocidad de impacto, velocidad, por ejemplo, que tuvo la contusión el paciente en caso de un atropello, ya los accidentes vehiculares. Entonces, y el mecanismo en el cual se produce el daño de las partes blandas dentro del compartimiento muchas veces no tiene relación con la lesión puntual en la piel. Podemos tener lesiones muy pequeñas en piel, ¿ya? Pero con un gran daño extenso en la parte más profunda. Y esto viene por la cantidad de energía que está acumulada, ¿cierto? En la energía que se transfiere al momento de la lesión. Entonces, la epidemiología de la fractura expuesta depende de varios factores, ¿ya? Depende un poco del desarrollo del país. Obviamente, países menos desarrollados hay más accidentes, hay más lesiones por arma de fuego, ¿ya? Depende del segmento anatómico, ¿ya? Hay fracturas que se exponen mucho más que otras, en especial, obviamente, que la pierna, ¿ya? El segmento óseo que se expone más frecuentemente. También depende del sexo, ¿ya? Y también, como dije previamente, del mecanismo. Entonces, a modo general, en esta cohorte, de las cohortes más grandes que se han publicado en Inglaterra, que dentro de todo es un país desarrollado, ¿ya? Entonces, siguieron alrededor de 38.000 pacientes, se dieron cuenta que el 60% de estos eran hombres y una mediana de edad de 48 años, que reportaban una incidencia de 6,94 lesiones por cada 100.000 habitantes. Esto, si uno busca la literatura, sube hasta 30, 50, incluso 70, dependiendo del desarrollo del país. Y cuando vemos el comportamiento de la incidencia en relación a la edad, vemos que los hombres con las mujeres se comportan bien distintos. Ya tenemos los hombres con un pic de incidencia, ¿cierto?, de fractura expuesta alrededor de los 20, 29 años, y vemos cómo las mujeres van aumentando la incidencia de sus lesiones a medida que pasa la edad. Esto viene dado un poco por lo que conversábamos antes en la calidad de la piel, ¿ya? En la estabilidad de los pacientes más frágiles, que son los pacientes adultos mayores, y el riesgo de caída, ¿ya? Esto asociado a la osteoporosis, las fracturas por fragilidad, y en general, cuando uno ve por mecanismo, en esta zona acá se concentran casi puras accidentes de bajo mecanismo, ¿ya? Pero cuando vemos no la incidencia, sino vemos el total de casos por edad, podemos ver que la mayoría se concentra en pacientes hombres entre los 20 y 29 años. Es como el grupo con mayor cantidad de casos, ¿ya? Y esto se expande entre los 20 y los 40, el grupo de sexo masculino, como el sector biológico más prevalente. Y dijimos que cada segmento anatómico tiene su prevalencia distinta. Por ejemplo, la muñeca tiene un comportamiento muy unimodal, ¿ya? En el cual las fracturas
expuestas sean principalmente en pacientes femeninos, adultos mayores. En cambio, la pierna ya tiene una distribución unimodal para los hombres y una distribución unimodal para las mujeres. Así también, por ejemplo, las fracturas de pelvis expuestas tienen una distribución unimodal con una tendencia a las edades más tempranas para ambos sexos, ¿ya? Entonces, si uno quiere hablar de fractura expuesta y su incidencia y cómo es su epidemiología, este va a depender mucho de qué fractura estemos hablando. Pero el globo se comporta de esta manera, ¿ya? Como les mostré previamente. Cuando hablamos de segmentos anatómicos, la principal fractura expuesta no apendicular, es decir, de extremidades, ¿ya? Son las fracturas de las falanges. ¿Ya? Cerca del 50-60% de las fracturas expuestas son en las manos. ¿Ya? Estas tienen un comportamiento totalmente distinto, que vamos a hablar un poquito de eso al final. Entonces, y de los huesos largos, ¿ya? El más frecuente es la tibia con el peroné. Hablamos de la pierna, ¿ya? Más que de la tibia per se, se van a hablar de fractura de pierna, que es la que compromete a ambos huesos. Seguido del radio distal, que hablamos, corresponde a las muñecas, y así sucesivamente se van distribuyendo de distintas maneras. Pero el gran modelo de fractura expuesta se da cuenta de las imágenes, es la pierna, ¿ya? Porque efectivamente engloba como el 50 también por ciento del resto de la fractura, sin contar la mano, ¿ya? ¿Cómo evaluamos inicialmente a este paciente? Es un paciente que tanto puede ser una viejita que se cayó, ¿ya? No descartar que puede tener un TEC, ¿ya? Es decir, siempre hay que evaluar al paciente en el contexto de un paciente que puede tener alguna otra lesión. En el caso más frecuente, que es el paciente joven que sufrió un accidente de alta energía, estos pacientes siempre hay que evaluarlos según el ATLS, ¿ya? Hay que pensar que es un paciente politraumatizado, hay que estabilizarlo, siempre realizar el ABCDE, y ahí en lo general van a estar acompañados de algún urgenciólogo, ¿ya? O ustedes como médico general de la urgencia tienen que hacer las maniobras de rehabilitación básica, ¿ya? Antes la vida, antes que la extremidad, ¿ya? Cuando uno prioriza ciertos la manera de resucitación está primero la vida antes que la extremidad. Entonces, ya una vez en la versión secundaria, cuando nos solicitan evaluar un paciente, tenemos los puntos más importantes o más básicos de la evaluación de un paciente de la esfera traumatológica, ¿ya? La inspección, palpación, el rango articular, pruebas especiales y el estado neurovascular. En el setting de un paciente politraumatizado o un paciente con una sospecha de fractura expuesta, yo diría que los dos elementos más importantes son la inspección, ¿ya? Y el estatus neurovascular. La inspección, obviamente tenemos que cercionar el diagnóstico y eso lo vamos a hacer inspeccionando el paciente. Si llega un paciente a la urgencia tapado, es decir, vendado, y le dice, no, doctor, tiene una fractura expuesta derivada de otro lado, tienen que descubrirlo completo, ¿ya? Tienen que reevaluar al paciente, rechecar las partes blandas, ver cómo está, y cerciorarse de la inspección y certificar el diagnóstico de efectivamente de la fractura expuesta, ¿ya? Obviamente inicialmente no van a tener el diagnóstico radiológico, pero van a tener a la inspección algún grado de deformidad y alguna lesión cerca, ¿cierto?, adyacente a la fractura. Y lo otro, el estado neurovascular, de que eso nos va a cambiar un poco la urgencia en la cual se va a manejar este paciente. Dentro del estatus neurovascular, lo principal que deben hacer es evaluar los pulsos distales donde está la lesión, ¿ya? Además tenemos algunos signos débiles de lesiones arteriales, como son hematomas pulsátiles, sangrado en jet. Ante cualquiera de estas lesiones, ya tenemos dos opciones. Depende un poco la disponibilidad, ¿cierto?, de evaluación por cirujano vascular que tengan en la urgencia que estén trabajando. Si no, una buena opción es tomar un índice tobillo-brazo, ¿ya? El índice tobillo-brazo ya nos permite evaluar la diferencia entre las presiones sistólicas, ¿cierto?, entre el brazo y el tobillo. Y según esto nos puede dar un screening, porque es una herramienta de screening, no diagnóstica, ¿ya? Si es que hay una eventual lesión en esa sección. Si el índice tobillo-brazo es menor a 0,9, indica que hay eventualmente una lesión que requiere un mayor estudio, ¿ya? Una lesión pervascular. Cuando hablamos de estudio, hoy en día nos referimos básicamente o un angiotac, ¿ya? Un angiotac del segmento, el cual nos va a cercionar el diagnóstico si es que hay alguna lesión o no. Cosas importantes del índice tobillo-brazo, este, este, este examen está descrito usando Doppler, ¿ya? No basta
medir la presión arterial tomando el pulso o con el estetoscopio, uno debería usar un Doppler buscando la arteria radial, ya, perdón, arteria braquial, ya, o la dorsal pedis para hacer correctamente para llegar a los valores descritos en la literatura. Tiene una buena sensibilidad, pero tiene un bajo valor predictivo positivo. Y lo otro, no olviden registrar. Cualquier lesión de partes blandas, fractura expuesta, tienen que tomar registro fotográfico, ¿ya? Muchas veces, una vez que estabilizan al paciente, va a quedar inmovilizado, va a quedar vendado, y no es una muy buena idea estar descubriendo constantemente al paciente, ¿ya? Entonces, una vez que ustedes lo reciben, hacen las maniobras que vamos a hablar un poquito más adelante, y registro fotográfico para que tengan guardado, ¿cierto? Para presentárselo después al traumatólogo o a los colegas cuando entreguen turno, etcétera. Y lo último, ya una vez que el manejo inicial, que vamos a ver un poquito más adelante, tienen que seleccionar el diagnóstico con la radiografía, ¿ya? Evaluar el segmento completo si es que queda las dudas, qué es lo que está fracturado, por ejemplo, si tiene una fractura de antebrazo, tomar antebrazo, es decir, una radiografía del segmento de antebrazo tiene que incluir tanto la muñeca como el codo, y siempre al menos dos proyecciones, ¿ya? En este caso, la sospecha de una fractura de muñeca, así que yo tomo básicamente una radiografía a la muñeca, donde hay una clara exposición ósea, probablemente no, el diagnóstico no quedaba duda inicialmente, pero hay que tener cierta evidencia de qué está pasando a nivel óseo en la extremidad. No solamente nos sirve para eso, podemos ver si es que hay presencia de enfisema, ¿ya? Cuando hay gas en relación a una herida, la probabilidad que, por ejemplo, en este días puntiforme, donde no hay una exposición del hueso, si hay enfisema subcutáneo ya alrededor del segmento óseo, probablemente es que entró aire y esto está comunicado. ¿Ya? Uno acá puede alcanzar a ver las partes blandas y puede localizar, ¿cierto? Que el segmento óseo también está fuera o dentro del segmento anatómico. Una vez que tenemos ya el diagnóstico evaluado y más o menos certero, tenemos que clasificar esta fractura, ¿ya? Nosotros en traumatología clasificamos mucho las fracturas, ¿ya? Entonces, cualquier sistema de clasificación tiene que lograr ser reproducible, tiene que poder dar un pronóstico y ser fácil de aplicar, ¿ya? El primer sistema de clasificación fue descrito en 1976 por Gustilo Anderson, ¿ya? El cual dividía la fractura expuesta en tres, ¿ya? Las tipo uno eran heridas limpias, que tenían una lesión de piel de menor a 1 centímetro, con un daño mínimo a las partes blandas y una fractura simple. Las tipo 2 son heridas de más de 1 centímetro, pero menos de 10, con un daño moderado y sin colgajo extenso. Y ya las partes, la tipo 3 son daños extensos a los tejidos blandos, una fractura segmentaria expuesta o una amputación traumática. Podemos ver que Bustillo en esa época ya describía los riesgos de infección estimados según el tipo de clasificación y cómo este asciende de manera drástica entre 2 y 3, ¿ya? Se dieron cuenta que clasificarlas solo como 3 no bastaba. Una vez que llegamos a las tipo 3 había una amplia gama de patologías, de casos distintos. Entonces, en 1984 decidieron dividirla en 3A, 3B y 3C. ¿Y de qué vendía esto? Depende el grado de cobertura cutánea que uno pueda conseguir, ¿ya? Como ven, los riesgos de infección varían. Las 3A son fracturas igual, más de 10 centímetros de alta energía, que tienen una cobertura ósea adecuada, a pesar de grandes lesiones, ¿ya? En el 3B básicamente es que no hay periósteo ya suficiente para cubrir el hueso, ¿ya? Y requieren algún gesto extra para poder lograr el cierre. Y las 3C son, las nombraron aparte, que básicamente son las que tienen lesión arterial y requieren una cirugía aparte para poder hacer una reparación vascular. En efecto, las 3B y 3C, las 3B también es una amplia gama de patología y en verdad las que más se infectan son las 3B que las 3C, ¿ya? El, si vemos estudios más modernos, ya que el de Bustilo, ¿cierto?, es de 1976, por ejemplo, este estudio del 2025, donde hizo un análisis secundario de tres grandes RCT que se han hecho respecto a fractura expuesta. A pesar de que son series mucho más nuevas, del 2000 en adelante, vemos que las tasas de infección son bastante similares a las de Bustilo, ¿ya?
sea, a pesar que hemos logrado estandarizar el manejo, nos hemos puesto de acuerdo en algunas cosas, impresiona decir que la infección, al menos en estas series, ya que son entre el 2000 y 2010, ¿ya? La tasa de infección parecía más o menos constante. Lo que sí, ya, uno solamente puede hablar de Bustilo 1, 2 y 3 de manera inicial, ¿ya? La clasificación 3C se hace en pabellón, ¿ya? Se hace en pabellón uno luego de hacer el debridamiento correspondiente y hacer la limpieza, uno ahí recién puede hacer la clasificación del si es 3A, 3B. La 3C eventualmente uno podría saberlo antes si es que tiene una lesión vascular evidente, pero en general el diagnóstico definitivo se hace en pabellón, ¿ya? Porque pueden haber fracturas 3C, ¿ya? Que con un angiotac normal y se dieron cuenta después de hacer el aseo que efectivamente tiene algún daño vascular asociado. Entonces, aquí podemos ver alguna imagen representativa, una tipo uno que vemos una herida pequeña, ¿cierto? Alrededor del fragmento óseo, las tipo 3 que son heridas un poquito más extensas, y vamos viendo aquí en gris, ¿cierto? Cómo va un poco demarcando el daño de las partes blandas adyacentes. Por ejemplo, las tipo uno tipo 2 no tienen mucho daño de partes blandas, pero las tipo 3 ya las tipo 3A, 3B o 3C, la extensión del daño dentro del compartimento, una vez que uno empieza a hacer el debridamiento, crece considerablemente. Existen otras clasificaciones, ya un poquito más específicas, como la de Cherne o la misma de la O, en la cual suman ya a esta lista de puntos ya el estado de las partes blandas y los van subdividiendo por tendones, músculos. Son harto más complejas, ya son más bien utilizadas en la práctica para estudio y no son muy fáciles de replicar, ¿ya? Por otro lado, es importante hablar del pronóstico porque, como les comentaba, en esta imagen, por ejemplo, vemos todas son 3D, ¿ya? Pero hay una clara evidencia distinta entre esta lesión y esta lesión, ¿ya? Entonces, algo pasa en las 3B, ¿ya? Que son lesiones grandes, con mal cobertura cutánea, que el pronóstico son muy distintos entre ellas porque efectivamente estamos agrupando en el mismo saco un sinnúmero ya de patologías que comparten esta clasificación, pero en verdad probablemente tienen un mecanismo de energía muy diferente unos de otros. Es así que hay varios scores pronósticos, ¿ya? Uno de los más utilizados y los más validados es el score de Gois, que es un score que se describió en 2006 en el Hospital de Canca, ¿ya? En el cual eh, usan tres cosas de cobertura, ven las partes blandas, el estado óseo y el tejido funcional. Hablamos de tendones, estado neurológico, y ya es una suma, ¿ya? Se supone que más de 14 puntos uno tendería, ¿cierto?, a más a la amputación primaria. Otros estudios que han validado un poquito esto más hablan de más de 17 y con puntos menos de 14 uno pudiese plantear un enfrentamiento inicial de conservación. Hay estas técnicas que hablar un poquito más adelante. Entonces, es decir, hay mejores pronósticos, no basta solamente especificar la fractura, hay que saber cómo se va a comportar esta fractura, ¿ya? Ya que efectivamente una amputación primaria a veces puede andar mucho mejor que múltiples aseos, múltiples intervenciones que finalmente vayan a tener en una amputación. Entonces, el manejo inicial de esto tiene cuatro pilares fundamentales. El uso de antibiótico precoz, el uso de la profilaxis antitetánica, un aseo inicial y cobertura y una instalación transitoria. Todo esto es fuera del pabellón, ¿ya? Y no olvidar que en paralelo a esto tenemos que hacer el manejo integral de un paciente politraumatizado y siempre tener en consideración la analgesia. ¿Ya? A estos pacientes les va a estar doliendo, son lesiones graves, y hay que estar manejándola constantemente. Entonces, respecto al antibiótico, ¿cuándo? ¿Cuál y por cuánto? Vamos a responder primero el cuándo, ¿ya? Entonces, siempre hay que dar antibiótico, ¿ya? No se nos puede olvidar que siempre hay que dar antibiótico. Ojalá que no pasen más de 3 horas, nunca más de 3 horas desde el momento del trauma. Ya en 1989, Pataski y Vilkis nos mostraban que usando el corte de 3 horas, la tasa de infección aumentaba de un 4,7% a un 7,4%, es decir, casi el doble de riesgo de infección solamente aislando el uso de antibióticos antes de las 3 y las o sea, antes o después de 3 horas. Luego, el estudio de LAC, un poquito más nuevo, el 2015, introdujo los 66 minutos, ¿ya?
ellos vieron que en fracturas de tibia expuestas, en especial las 3B, ¿ya? Al hacer análisis multivariado, vieron que el delay más de 66 minutos, el uso de los antibióticos de la lesión, tendría un odds ratio de 3,78 para infecciones profundas. También vieron que más de 5 días hacia la cobertura final de la lesión, también tiene un riesgo importante, ¿cierto?, de infección, ¿ya? Entonces, con este paper, las guías, ¿cierto?, en especial la guía BOAST, que son las guías inglesas respecto a cosas ortopédicas y traumatología, si uno va a ver la guía de fracturas expuestas, ellos dicen que 1 hora es lo ideal, que 1 hora ha quedado como estándar. Un poco reflejo de este estudio de Lang, ¿ya? Pero estudios más nuevos, ya estudios más recientes o no han hecho reanálisis, han visto que antes de vieron la tasa de infección entre antes o después de 1 hora, ¿ya? Y vieron que las tasas de infección en verdad eran las mismas, ¿ya? Entonces, impresiona que no tenemos una clara realidad, ¿ya? De cuánto es el tiempo ideal. Ojalá que sea lo antes posible. Si usted llega a la urgencia y ya media hora, lo antes posible, ¿ya? No esperar que sea la primera medida, ¿cierto? Colocar la vía, evaluar al paciente, indicar el antibiótico mientras usted sigue evaluando la patología, pero que sea lo antes posible y ojalá no pasen más de 3 horas, ya como vimos previamente. Entonces, como mensaje, antibiótico lo antes posible. ¿Cuál? Entonces, como les comenté al principio en el diagrama de un poco de la fisiopatología de cómo se infecta la fractura expuesta, la mayoría de las infecciones son por bacterias comensales de la piel, ¿ya? Básicamente, Staphylococcus aureus, ¿ya? En general, gran positivo en la mayoría de los veces, ¿ya? Entonces, lo primordial es cubrir gran positivo, y eso no se nos puede estar pasando, ¿ya? Entonces, hay distintos esquemas de antibiótico propuestos. Vamos a hablar que es más fácil de acordarse porque lo basa según el tipo de clasificación de Gustilo. Para las Gustilo 1 y 2 bastaría usar una cefalosporina de primera generación. En general usamos cefazolina, 1 a 2 gramos cada 8 horas endovenoso. En caso de alergias, se pudiese cambiar a clindamicina, ¿ya? O vancomicina, siendo poco recomendado el último para evitar, ¿cierto?, la multiresistencia. Por otro lado, en la Agustilo 3, lo clásico, lo estándar, es usar una cefalosporina de primera generación más algún aminoglicosídeo. Cefazolina nuevamente y gentamicina 3 a 5 miligramos por kilo en una dosis. Ya en algún lado van a ver que lo dan cada 8 horas, pero se ha visto que es mucho mejor darlo una vez apenas llega el paciente, así las siguientes 24 horas va a estar cubierto, ya que van pasar, así que es muy importante administrar en consideración. Cuando hay una alta contaminación, ya sea por materia fecal, ya por barro o una herida muy sucia, ya se considera que hay que agregar penicilina en altas dosis. Estos son 5 a 10 millones por unidad en 24, 5 a 10 millones de unidades en 24 horas. Algunos esquemas más modernos sugieren que para Agustilo 3 uno podría usar cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona o antibióticos bien asociados como la ampicilina sulbactam y andarían igual de bien. Y una tercera consideración es las heridas acuáticas, puede ser tanto de agua dulce, por ejemplo, si se cae en un río, en un lago, se pega una piedra, agregar quinolonas o incluso uno puede usar quinolonas solas, tipo ciprofloxacino, ¿ya? En el caso de agua salada, por sospecha de vibrio cólera, perdón, de vibrio, hay que agregar doxiciclina. ¿Y cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo hay que mantener el antibiótico? Recuerden que esto es una profilaxis, ¿ya? Las fracturas expuestas no están infectadas, ¿ya? Es un manejo profiláctico para evitar la infección. ¿Están contaminadas? Sí, es una lesión contaminada porque va a estar lleno de bacterias, ¿ya? Pero no está infectado el hueso. Entonces, para el Agustilo 1 y 2, 24 horas de profilaxis sería suficiente siempre y cuando el cierre primario se haya logrado, ¿ya? Si no, hay que mantenerlo hasta que se logre el cierre primario. Para la Agustilo 3, acá hay media discrepancia, pero lo general que tienen que quedar, que son al menos 72 horas,
si es que se logró el cierre definitivo en un comienzo, o 24 horas luego de la cobertura definitiva, lo que ocurra primero, ¿ya? La Custilo 3, 3B, estas grandes fracturas que le he mostrado, pueden pasar varios días, ¿cierto? Sin que se logre el cierre primario. Entonces, lo otro es la profilaxis contra el Clostridium. El booster siempre, ¿ya? Gamma, según sus vacunas previas y el grado de contaminación. Y recordar que en Chile todo paciente nacido antes del 75 no tiene vacunas por el PNI. Entonces, ellos requieren esquema completo y eventualmente gamma si es que el óvulo está muy contaminado. Aquí para que tengan el esquema según lo que dice el ministerio. Y lo otro es hacer un aseo inicial en box, donde lo principal es usar suero y más que nada sacar todo lo que es contaminación gruesa, piedra, arenilla, ¿cierto? Y lograr una cobertura con gasas mojadas, ¿cierto? Húmedas, ya estériles, para mantener lo más aislado posible. No hay que hacer un aseo más profuso, ya obviamente que quede limpia la herida y cubierta. Luego de eso hay que reducirla y estabilizar de manera transitoria la herida, o sea, la fractura. No podemos dejar lamentablemente el hueso así. Hay que intentar hacer una manera de reducción, ¿ya? Esto lo podemos hacer con analgesia, con pseudoanalgesia, seando el paciente, y luego tenemos que hacer una extracción transitoria, ya que si dejamos esto suelto, solamente se va a generar más daño en las partes blandas. Entonces, esto se puede hacer mediante valva, ¿ya? Se puede hacer una tracción transesquelética, por ejemplo, o también podemos usar estos inmovilizadores transitorios que usa muchas veces el SAMU y tenemos muchos servicios de urgencia, que puede ser perfectamente una medida útil hasta el manejo definitivo. Entonces, ahora, llegando al manejo definitivo, son tres pilares que se van conectando entre ellos, ¿ya? Uno es el aseo quirúrgico, más un debridamiento profuso, la cobertura de las partes blandas y la estabilidad mecánica de la fractura. Entonces, respecto al aseo quirúrgico y el debridamiento, ¿cuándo? Lo primero que se mencionaba era lo antes posible. Se hablaba de antes de 6 horas. Esto es una emergencia, hay que correr, ¿ya? Estas 6 horas no están en sustento de ningún estudio, ¿ya? Y rápidamente se ha ido discutiendo que no es así. Uno de los principales estudios son el de Pollack del 2010, donde ellos vieron que el delay, ¿cierto?, entre el tiempo de la lesión y el desviamiento al parecer se mantenía constante, ¿ya? Independiente del tiempo de demora. Y ellos encontraron que el tiempo desde la lesión no era un factor independiente para el riesgo de infección. Su conclusión era media drástica, ¿ya? Porque evaluaciones un poco más actuales, como este metaanálisis, ¿ya? Que a raíz de todo son puros estudios observacionales, entenderán que hacer RCT de una emergencia quirúrgica donde más o menos se sabe que actuar rápido es súper difícil, ¿ya? Pero acá se dan cuenta que a medida que se pasaba el tiempo, siempre se favorecía, ¿cierto? O la tendencia era que se favorecía el tratamiento precoz. Entonces, ellos se dieron cuenta que al menos entre 12 y 24, antes de 24 horas sí había un beneficio claro. Más de 24 horas impresiona hacer que evidentemente no hay que esperar más de 24 horas. Entonces, el consenso global es que obviamente hay que hacerlo lo antes posible, no pasen más de 24 horas y idealmente por un equipo principal, o un equipo entrenado, o un equipo que esté con las pilas puestas o que esté despierto. Por ejemplo, si hay una fractura expuesta muy compleja a las 3 de la mañana, no es nada de malo o pecado estabilizar al paciente con todas las cosas que dijimos previamente y que lo operen después en la mañana. Totalmente aceptable. De hecho, si vemos las guías, las Boost, ¿cierto? Dice que obviamente, si hay una herida muy contaminada con lesión arterial, tiene que ser algo inminente. Lesiones un poco menos contaminadas, pero severas, de alta energía, ojalá dentro de las 12 horas. Y todas las otras pudiesen ser, ¿cierto?, antes de las 24 horas. Si vemos las recomendaciones de las guías clínicas de la Sociedad Americana de Cirugía, ya también él dice que es lo más pronto sea razonable, idealmente 24 horas post injuria o lesión. El, el mismo Goliath vieron que pasado las 12 horas había un riesgo relativo de 1,5 y cuando más de 24 horas era un riesgo relativo de 2. Y ellos solamente analizaron las tipo 3, ya está hablando de fracturas expuestas severas más que nada. Entonces, ¿cómo se hace el aseo quirúrgico y el desviamiento? Hay que hacer una irrigación profusa y un desviamiento extenso. La reacción profusa, ya inicialmente había múltiples controversias, si había que hacerlo una, un aseo a baja presión, alta presión,
presión pulsátil, la cantidad de flujo, si había que aplicar o no algún tipo de detergente o esponja, clorexidina. Y en el estudio Flow, que fue un RCT, vieron que no hubo diferencia entre el tipo de presión a usar, ¿ya? Es decir, uno puede irrigar, ¿cierto?, a gravedad con suelo fisiológico y sería igual. Y entre usar jabón o suero salino, el suero salino anda igual que el jabón. Entonces, de hecho, mostraron que tenían más riesgo de cirugías dentro del año cuando usaban algún tipo de antiséptico. ¿Y cuánto? ¿Ya? Básicamente hay que usar la fórmula de Agustino por 3. ¿Ya? Si es un Agustino 1 que va a aseo quirúrgico, son 3 litros, un Agustino 2 6 litros y un Agustino 3 9 litros o más. ¿Ya? Esto es totalmente empírico y lo que se ha usado todo el tiempo, pero no hay ningún estudio que lo respalde de cuánto tiene que ser específicamente. Pero eso es más o menos el éxito Agustino por 3. Y respecto al desviamiento, tiene que ser un desviamiento extenso, ¿ya? Tenemos que solo dejar tejido viable óseo y que sea viable muscularmente. La viabilidad ósea, hay que mirar todo tejido óseo es libre. Esto lo definimos como todos los fragmentos que estén adheridos en menos del 50% de su circunferencia, todos los que estén sueltos o estén adheridos a cierto tejido necrótico. Y respecto a la viabilidad muscular, esto lo podemos ver con las 4C: color, contractibilidad, capacidad de sangrar y la consistencia del músculo. Son en general un músculo viable, tiene un color rojo brillante, es contráctil al usar el bipolar, ¿cierto? Tiene capacidad de sangrar y tiene una consistencia firme. Entonces, aquí podemos ver cómo pasamos de una lesión inicial que se puede ver en la imagen. Vean toda la fragmentación, ¿cierto? La constitución de la fractura y miren cómo queda este gap óseo luego del debridamiento. Esto hay que hacerlo. Si no se hace, el riesgo de infección es altísimo. Después se tratará, ¿cierto?, el defecto óseo correspondiente. Pero eso es importante del debridamiento, tiene que ser extenso. Acá, por ejemplo, podemos ver que no hicieron un debridamiento extenso, pusieron un tutor, tenemos la herida, dejaron fragmento óseo interno en la cavidad que se les infectó, que después tuvieron que remover, ¿ya? Luego tenemos el manejo definitivo respecto a la estabilidad mecánica y la cobertura de banda, ¿ya? Acá nace este nuevo concepto de la ortoplástica, en el cual el traumatólogo se apoya del cirujano plástico, ¿ya? Y esto es la ortoplástica. Hay que trabajar en conjunto, ya que idealmente el timing de las coberturas de partes blandas hay que hacerlo lo antes posible. Entonces, respecto a la osteosíntesis, tenemos múltiples opciones. Tenemos la estabilidad transitoria a través de un tutor externo, ¿ya? Como el que vimos previamente. Y también tenemos la estabilidad definitiva de manera primaria, en el primer aseo, en el cual se puede hacer a través de placas, ¿cierto? O clavos endomedulares, dependiendo del tipo de osteosíntesis. Aquí tenemos una misma fractura que se resolvió de dos maneras distintas, ¿cierto? Con dos dispositivos distintos. El, Idealmente hay que obtener una estabilidad definitiva lo antes posible, ya sea con un muy buen constructo con el tutor externo, ¿ya? O con una estabilidad primaria, ya que un segmento óseo que está estable disminuye el riesgo de infección por menor microtrauma consecuente, ¿ya? En el caso del tutor externo hay que tener mucho cuidado porque efectivamente va a depender cuánto tiempo quede el paciente con tutor externo hasta la transición de la osteosíntesis definitiva, ya que entre más tiempo un tutor externo esté, en especial más de 2 semanas, es el mayor riesgo de infección. Más de 2 semanas se sugiere hacer un pin holiday en el cual hay que sacar el tutor externo, dar antibiótico antes de poder poner una osteosíntesis definitiva. Entonces, y la cobertura de parte blanda también hay múltiples opciones. Puede haberse lograr un cierre primario con la sutura, ¿cierto? Con la misma cobertura de los músculos y la piel. Podemos usar colgajos dermopidérmicos, colgajos rotacionales o colgajos libres. El timing de esto va a depender de muchas cosas, ¿ya? Pero en el caso de requerir un cierre secundario, tenemos el uso, por ejemplo, del VAC, ¿ya? Que son estas maquinitas, ¿cierto?, que nos permiten hacer presión negativa y nos dejan tener un ambiente estéril y hermético, mientras, ¿cierto?, llegamos nuevamente al manejo definitivo que va a ser con colgajos rotacionales o colgajos libres si fue necesario. ¿De qué depende todo esto? Depende de la disponibilidad humana, la expertise del equipo, del material. Muchas veces las osteosíntesis no están disponibles inmediatamente y hay que usar un tutor externo, ¿ya? Y también depende de la severidad de la lesión. Cuando hay lesiones muy severas, realmente es mejor hacer un aseo inicial, esperar un tiempo, hacer un segundo aseo porque se va a seguir limitando la necrosis. Entonces, a raíz de todo esto nace el concepto de la ortoplástica y el concepto fix and flap, ¿ya? Que hay que fijar
y tapar, ¿cierto?, con algún tipo de injerto el defecto de las partes blandas. El, Aquí vemos un ejemplo donde tenemos una fractura, ¿cierto?, de tibia distal que se manejó con tutor externo, ¿cierto? Y después en un segundo, más back probablemente para la herida, y después en una segunda instancia, ¿cierto?, hicieron la osteosíntesis definitiva y le hicieron un colgajo rotacional ahí a nivel de la pantorrilla. Entonces, ¿qué recomiendan las guías clínicas? ¿Ya? Que sea ojalá en el primer acto, ¿ya? Si es que no se puede, ojalá antes de 72 horas. En las guías Vox son un poquito estrictos. Si hablamos de la guía AOS, en verdad dice ojalá no pasen más de 7 días del cierre primario, ya que más de esto, por cada día que pase más de 7 días, aumenta el 16% el riesgo de infección. Aquí podemos ver un caso, ¿cierto? Una tibia distal, ¿cierto? También un Agustilo 3B. Vemos cómo queda luego del debridamiento inicial, hay exposición de eventos tendinios. Hicieron una osteosíntesis inicial primaria y hicieron un colgajo, o bueno, hicieron un IDE, un colgajo dermopidérmico y lograron un buen resultado, ¿cierto? Al seguimiento del año. Entonces, como le dije, cuando hay mucho daño, uno siempre puede esperar a un second look, esperar unas 48 horas para un segundo lineamiento para efectivamente lograr sacar todo el tejido no vital. Tenemos los casos especiales, por ejemplo, casos de niños ya de 8 años con una fractura expuesta puntiforme del antebrazo, en el cual el manejo del acustilo 1 sigue siendo controversial en el niño. Lo tradicional sería llevarlo para pabellón, un aseo quirúrgico, un delineamiento y estabilizarlo. Pero en niño el periosto es más grueso, lo cual hace que la llegada de la carga bacteriana al tejido óseo sea mucho más difícil y tenga mucho más resistencia a la infección. Datos más nuevos podrían sugerir que estos pacientes se pudiesen manejar con antibióticos endovenosos una vez, una irrigación e incluso una embolización en box, si es que no hay pabellón, si es que esa fractura se pudiese manejar de manera ortopédica. Esto va a depender obviamente de la fractura. Si la fractura requiere una cirugía para estabilizarla, obviamente vamos a hacer el aseo quirúrgico en el pabellón. Por otro lado, las fracturas de ortejos o falanges, como hablábamos primeramente al principio, son la mayoría de las fracturas, más del 50%, y el manejo va a depender de la fractura. Son fracturas estables que no requieren una cirugía, ¿ya? Uno pudiese manejarlo con antibióticos orales. Yo de preferencia les paso una dosis endovenosa en la urgencia y le hago un aseo en box y cierro la piel en box. ¿Ya? Y en verdad andan súper bien. La tasa de infección es menos del 1% en las fracturas de las manos y los ortejos menores. Entonces, en resumen, tenemos una fractura expuesta que requiere un manejo inicial según el protocolo TLS, siempre manejar las medidas iniciales de ABCD. Acá el manejo del antibiótico, idealmente dentro de la primera hora, ¿ya? Hasta las primeras 24 horas después del cierre, no más de 72 horas, dependiendo, ¿cierto?, la creación de bustilo, como lo conversamos, y los antibióticos van a depender, ¿cierto?, de la clasificación. En la evaluación tenemos que evaluar la deformidad, la hinchazón, el estatus neurovascular, ya que eso nos va a indicar un poquito qué caminos vamos a seguir. Obviamente, si hay una lesión vascular, ya la viabilidad va a depender un poco del tiempo de isquemia, ya, pero si ya más de 6 horas son gravemente lesionadas, probablemente la amputación primaria sea lo mejor. Y si no, son pacientes que tienen revascularización, en el cual van a requerir el apoyo del traumatólogo, ya que no se puede revascularizar si tienen el segmento volando. Así que hay que estabilizarlo. Pero en el caso más frecuente, que son pacientes con vascularidad intacta, hay que hacer una irrigación con suero salino, relineal, hacer un tipo de estabilización, ¿cierto? Ya sea con valva, algo transitorio, tomar imágenes y ir a pabellón para un aseo profuso de aireamiento y una esterilización esquelética más manejo de las partes blandas, que aquí que no aquí parece, que ojalá puede ser en primera instancia, ¿ya? Y ojalá que esto suceda antes de 24 horas idealmente. Entonces, a modo de conclusión, siempre evaluar el mecanismo. La herida inicial no refleja el verdadero daño en las partes blandas. Esto lo vamos a ver definitivamente del pabellón. La emergencia real son los antibióticos. ¿Ya? El manejo quirúrgico puede esperar hasta 24 horas, pero los antibióticos no pueden esperar. El manejo es multidisciplinario, ¿ya? Bajo el concepto de ortoplástica. Esto es lo que menores tasas de infección han visto en las fracturas tipo 3 y las complicaciones de esto son devastadoras si es que no son manejados bien con una alta carga de disfuncionalidad, ¿cierto? En el caso de la amputación. Por lo tanto, estos 4 puntos son los que se tienen que llevar para la casa. Recuerden que la emergencia son los antibióticos y la cirugía puede esperar hasta 24 horas. Muchas gracias. Ya, excelente. Em, Súper.
Actualmente tenemos un par de preguntitas, así que vamos a Mm, ir viéndolas. Veamos las preguntas nomás. Eso, perfecto. Acá hay una pregunta que es como de contexto, básicamente. Dice, me ha tocado un par de veces atender en SAPU fracturas expuestas y lamentablemente no se cuenta ni con cefasolina ni con gentamicina, considerando que, como se comentó, es la medida más importante y viendo cuáles son los microorganismos que se quieren abarcar. eh, Nosotros en el CESFAM o en este SAPU le hemos dejado ceftriaxona con metro, tratando de cubrir tanto gram positivo como gram negativo y anaerobio. ¿Es válido dar esto o es preferible esperar a que llegue al centro de complejidad y que lo manejen ahí? No, de todas maneras, ahí adecuarse a las cosas que uno tiene disponible es lo primordial. Como mencioné, ceftriaxona sola es suficiente. Metronidazol, en verdad, el- lo que queremos cubrir son gram positivo y gram negativo, que por lo general con la ceftriaxona sola es suficiente, ¿ya? Y es parte de algunos esquemas que están usando actualmente, así que si puedes dar una dosis única de ceftriaxona, impecable. Probablemente es de más, en el sentido que con cefazolina, sí, dependiendo dependiendo el tipo de lesión, si está una fractura expuesta es leve, si son severas, igual con las extracciones sola van a andar súper bien. Súper. Acá preguntan qué tipo de analgesia usaría durante la estabilización. Por lo general, si hay que estabilizarlo, yo sugiero una pseudoanalgesia. ¿Ya? Aquí los opioides de rápida actuación como el fentanil, 25 o 50 gramos asociado a un poquito de midazolam, es lo ideal. ¿Ya? Ahí se pueden apoyar de que alguien tenga un poquito más de experiencia para hacer la sedación, pero por lo general con 2 miligramos de midazolam, ya 50 gramos de fenta, pueden esperar 1 o 2 minutos y ya va a estar haciendo efecto. Luego de eso esto va a seguir doliendo, así que tienen que dejarle indicado más analgesia con alguna N, paracetamol, ya lo he indicado, pero si tú me dices lo primordial, fenta, midasolina, perdón, midazolam, y puede ser morfina si es que no tienen disponible fentanil, pero se demora un poquito más el efecto, pero igual le va a ayudar. Súper. Y acá tenemos dos preguntas que van hacia lo mismo, son casi iguales. Dice, en el caso de que uno no esté en un hospital de alta complejidad, la otra pregunta dice que uno está como EDF a 2 a 3 horas de centro derivador. ¿Yo hago una reducción inicial de la fractura expuesta o hago aseo, o es mejor realizar un aseo inicial con tratamiento antibiótico y derivar cubierto? Y la otra pregunta dice, ¿es mejor hacer la reducción, uno como médico general, y luego hacer el traslado? ¿O mejor dejar la lesión tal como está y derivarlo con pseudoanalgesia y que lo maneje un traumatólogo en el centro derivado? Sí, aquí hay gente que le da un poco de miedo, como meter las manos y que después llegue el especialista, los pelen, y diga, no, eso no corresponde, pero efectivamente uno tiene que hacer la reducción, ¿ya? El manejo de esto es antibiótico, hacer un aseo inicial, hacer una cobertura transitoria, ¿cierto? Con gasas, con suero, y si usted se siente incapacitado y siente que tienen la capacidad de hacerlo, lo hacen. Si no, si no te sienten capacitados o sienten que van a producir una mayor lesión, lo pueden dejar súper cubierto. En el caso, por ejemplo, esa foto que les mostré de un tobillo que tenía todo la tibia hacia afuera, lo dejan muy cubierto y lo estabilizan y lo mandan. ¿Ya? En la mayoría de las veces son reducciones fáciles, ¿ya? Y es raro, y tienen que pensar que al reducir esto, es raro que empeore la parte vascular. Cuando hay una deformidad severa, se quinquean, ¿cierto? Se doblan las arterias y por lo general, si uno lo reduce, de todas maneras va a bajar, de todas maneras va a bajar, va a mejorar. Si tienen una fractura que tiene lesión vascular y están una lesión, no una lesión arterial, pero están viendo que, por ejemplo, está más pálido el segmento distal, de todas maneras yo me la jugaría con una reducción. Súper, Pero el concepto es antibiótico, estabilizar, y si pueden reducirlo y estabilizarlo de alguna manera, háganlo de todas maneras. Y saquen fotos. Si van si van a reducir, saquen una foto antes, porque para que manden y digan, oiga, doctor, me envíe cómo está, cómo le voy a mandar así. Entonces, al final les va a servir tanto para la evaluación final como para tener ahí la evidencia. súper. Y acá, como la última pregunta que dice, en fracturas que tengan compromiso del lecho ungueal. Siempre me ha quedado la duda de si eso es considerado una fractura expuesta y en ese caso de que sea, ¿cuál es el manejo desde un médico general? Sí, bueno, es un caso muy especial, ¿ya? Uno tiene que manejar.
en la fractura, efectivamente, si es que hay fractura del penacho, la lesión del lecho unguial sola no es una fractura expuesta porque no hay fractura, pero si tú tomas una radiografía y hay una fractura del penacho bajo esta lesión, efectivamente hay una eventual comunicación, ¿cierto?, con el medio externo. Se comporta de igual manera que la fractura expuesta de los otros dedos de las manos, tasa de infección es muy, muy baja, 0,1%. Yo igual les dejo antibióticos orales de manera profiláctica, les dejo cefadroxilo por 5 días y el uso de antibiótico endovenoso no es necesario. Lo que sí tienen que manejar la lesión del lecho unguial como corresponde. Ahí es variable qué es lo que pueden hacer o se sienten incapacitados. Lo ideal de una lesión del lecho unguial es sacar la uña, ¿ya? Evaluar la lesión del lecho y siempre cuando puedan suturarla. ¿Ya? Ahí nos aseguramos que quede hermético. Incluso pueden, si tienen dermabón o si alocrinato, pueden sacar la uña, ¿ya? Se puede sacar la uña. Si es una lesión lineal, pueden ponerle Dermagon o Histogril, que es gotita estéril, ¿cierto? Y los lechos andan súper bien. ¿Ya? Después dejarlo protegido en alguna caseta para afinar, le dejan sus antibióticos 5 días y andan súper, súper bien. Súper. Excelente. No tenemos más preguntas, Doc, así que nada más que agradecerle por su tiempo acá un viernes 8 de la noche. Así que No, muchas gracias, gracias. gracias a ustedes por la participación. Así que espero que se hayan quedado con las cosas más importantes. Y bueno, cualquier cosa ahí te voy a mandar mi correo por si alguien quiere tener alguna pregunta o algo. ¿Ya? Súper. Eso. Muchas gracias. Chao, que estén bien. Y ahí se están retirando los participantes. Nuevamente, comentarles que si tienen alguna duda, estamos respondiendo el correo. Recibimos muchos correos, pero si tienen dudas, sobre todo con el tema de la asistencia, pueden mandarlo al correo. Esto es un Zoom webinar, así que tiene acceso con inscripción previa. No es un link propiamente tal. Así que eso. Si tienen dudas, pueden escribirnos al correo. Muchas gracias por asistir un viernes a esta hora. Que estén bien.